Una persona víctima de ocupación en 24 horas vea cómo su vivienda es devuelta. Las autoridades judiciales puedan actuar para expulsar a los ocupas. Bajemos de forma temporal el IVA. En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA. Por ejemplo, bajar el IVA de los productos básicos. Para todos los alimentos de primera necesidad. Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros. El bono de alquiler para jóvenes de hasta 35 años. Y también defendemos de la misma manera la colaboración público-privada. Y es la necesidad de reforzar la colaboración público-privada. Férrea defensa de la colaboración público-privada. Y es la colaboración público-privada. Las mafias que trafican con personas no operen en sus costas. Desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos. Deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Le remitimos al Gobierno una propuesta de pacto de Estado en materia de seguridad y defensa nacional. Aumentar el gasto en defensa y plantear un horizonte en los próximos años para poder cumplir con ese mandato de la OTAN del 2%. Que podemos hacer muchas cosas juntas y ayer lo demostramos. Es un gran día para nuestra democracia. Es un gran día para nuestro Estado de Derecho. Aunque parezca mentira, las buenas noticias todavía existen. Con gran alegría, por fin podemos decir que ha habido un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hoy hay lugar a la esperanza y que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en algo muy importante. Agradecer el esfuerzo al Partido Popular y en particular a Esteban González Pons por estos últimos meses de negociación. La verdad es que 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Presidenta, buenos días, señorías. Quiero comenzar mi intervención denunciando el silencio del Gobierno de España y también de este Parlamento con el genocidio que se está viviendo en Palestina desde hace ya 9 meses y que está siendo cometido por el Estado terrorista de Israel. Ayer supimos que el Gobierno de España nos mintió y que durante todos estos meses, a pesar de haber dicho que no lo harían, han seguido comprando y vendiendo armas a Israel por valor de más de 1.000 millones de euros. Una auténtica vergüenza que no se va a hacer con nuestro silencio. Vamos a seguir exigiendo el embargo total de armas ya. Y miren, hace 2 semanas el Partido Socialista y el Partido Popular firmaban un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial que abre un nuevo tiempo de gran coalición en España y en Europa. Un acuerdo para renovar el Consejo que viene a legitimar la guerra sucia judicial contra Podemos, contra las fuerzas independentistas, pero también contra los anarquistas, contra los ecologistas, contra los antifascistas, contra toda la gente que quiere cambiar las cosas a mejor en nuestro país. Y miren, señorías del Partido Socialista, este acuerdo era simplemente indefendible cuando se firmó hace unas semanas. Pero es que ahora creo que con todo lo que hemos visto en estos días y en estas semanas, simplemente ustedes no se pueden permitir firmar este acuerdo. En estos días hemos visto cómo el juez Aguirre acordaba sus maniobras judiciales con el único objetivo de tumbar a un gobierno legítimo. Hemos visto al juez Peinado en medio de un vodevil judicial amenazando a la mujer del presidente con detenerla si no acudía a la declaración de un testigo, señorías. Hemos visto, y lo supimos en el día de ayer, que se investigó de manera ilegal a 55 diputados y diputadas de Podemos que tenían por único objetivo traer la transformación social y política a este país. Más de 1.000 búsquedas ilegales tenía el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Más de 600 búsquedas ilegales el ecologista Juancho López de Uralde. Más de 100 búsquedas ilegales Pablo Iglesias, con entradas como barcos o joyas. Era evidente lo que estaban buscando, nuestro desprestigio y que el Gobierno de izquierdas no llegara en este país hasta el año 2020.
En estos días hemos visto también cómo el juez Marchena y el juez Llarena han retorcido la ley de amnistía, probablemente prevaricando para no cumplirla. Después de ver todo eso, señorías del Partido Socialista, ustedes no pueden llevar adelante este acuerdo. No, porque lo que están haciendo es legitimar la guerra sucia judicial y política contra Podemos y contra las fuerzas independentistas, pero ahora también contra el presidente del Gobierno. Díganme, señorías del Partido Socialista, ¿a qué policías de los que nos investigaron ilegalmente se va a condenar desde unos altos tribunales que van a ser nombrados por el mismo Partido Popular que nos investigó ilegalmente? Es imposible, no se va a acabar con la guerra judicial de esta manera. ¿A cuáles de los jueces que han participado en la guerra sucia judicial van a rendir cuentas después de este acuerdo bipartidista de gran coalición para los jueces? Ninguno, señorías del Partido Socialista. Y eso no se puede permitir, porque este acuerdo es una ignominia, lo está viendo todo el mundo. Es un obús en la línea de flotación de nuestra democracia. Honestamente, se lo vuelvo a pedir, rompan el acuerdo con el Partido Popular y acuerden con la mayoría democrática. Vayamos a ver algunos ejemplos concretos de jueces que no van a pagar por la guerra sucia judicial que cometieron contra mi partido y contra otros. El juez García Castellón, de la Audiencia Nacional, conocido en Valladolid por su cruzada personal contra una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. Un juez que se inhibió en el caso contra Augusto Pinochet, el dictador chileno. Y más recientemente abrió un caso por el informe PISA que no tenía ni siquiera sello judicial. El juez García Castellón convirtió a las víctimas en acusados en aquel llamado caso Dina. Ha tratado de acusar de terrorismo a Marta Rovira y a Carles Puigdemont y lleva años protegiendo a los corruptos del Partido Popular como Dolores de Cospedal, Ignacio González o Esperanza Aguirre. ¿Va a rendir cuentas el señor García Castellón? ¿Se le va a condenar por prevaricación? Desde luego que no. Lo que va a pasar es que el juez García Castellón se va a jubilar cuando le dé la gana. Segundo ejemplo, los jueces Marchena y Pablo Llarena, presidente y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sala más poderosa del tribunal más poderoso de este país, aquella que el señor Cosidó, el portavoz del Senado del Partido Popular, quería controlar por la puerta de atrás. Yo, después de este acuerdo, creo que solo cabe darles la enhorabuena a sus señorías del Partido Popular. Ahora no tienen que controlarla por la puerta de atrás, ya la pueden controlar ustedes por la puerta grande. Consiguió el señor Marchena su plaza en el año 2014 a pesar de tener muchísimos menos méritos para el puesto que el señor conde Pumpido, que también aspiraba a esa plaza. Él es el responsable de que se retirara de manera fraudulenta el escaño de Alberto Rodríguez, ese al que investigaron más de 1000 veces en la pasada legislatura. Fue también el responsable de que no se investigara a Pablo Casado por su máster irregular cuando era presidente del Partido Popular y también el responsable de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos tirara de las orejas a España por el caso Atutxa. Junto a Llarena ha retorcido, como decía, la ley de amnistía para dejarla sin efecto y para subvertir la voluntad popular del poder legislativo. Casualmente, este enemigo de la democracia, el señor Marchena, terminaba su mandato en septiembre de 2024. Qué bien les ha quedado el timing, señorías del Partido Popular. No solo va a seguir en su puesto, sino que probablemente va a ver reforzada su posición. Otros jueces y juezas que no van a rendir cuentas por la guerra sucia judicial tras la confirmación de esta gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular son, por ejemplo, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que condenó a los jóvenes de Altsasu a altísimas penas de prisión, a pesar de que ese caso nunca tenía que haber salido de Navarra, únicamente por una pelea de bar. La jueza Concha Espejel, que condenó al rapero Valtonyc para bochorno internacional de nuestro país por las letras de sus canciones y por injurias a la corona. Y como ellas, el juez Peinado, como decía, actualmente en pleno vodevil judicial contra la mujer del presidente del Gobierno, el juez Aguirre o el juez Escalonilla, que tuvo secuestrado a mi partido durante 3 años por el falso caso Neurona. Ninguno de ellos, señorías, va a recibir sanción alguna. No irán a la cárcel, no van a ser condenados por prevaricación, que es lo que debería, pero van a ser promocionados y seguramente algunos de ellos también van a decidir a quién se promociona. Mucho menos conocidos, pero igualmente enemigos de la democracia, también los jueces que acaban de condenar a los 6 de Zaragoza, que están ya en prisión, cuyo único delito es ser antifascistas y llamar fascistas a los fascistas de Vox.
También el juez Lino Rubio, que acaba de condenar a penas de cárcel a las sindicalistas de la Suiza, que el único delito que han cometido es hacer sindicalismo combativo y proteger a una compañera que estaba sufriendo un acoso laboral salvaje. Fíjense, señorías, solo hay un juez en España responsable del lawfare que ha acabado en la cárcel. ¿Saben quién fue? Los señorías del Partido Popular sí saben quién fue. El juez Alba, que conspiró con el exministro del Partido Popular, José Manuel Soria, para tumbar a la jueza Victoria Rosell, que en ese momento se estaba presentando a las elecciones por Podemos. Y su objetivo fue tumbar a Vicky. Y el objetivo no se cumplió. ¿Saben por qué? Porque Victoria Rosell combatió por su honra y también contra la corrupción judicial hasta que consiguió meterle en la cárcel. A esa militancia, que tenga siempre en cuenta que nos quisieron matar porque no nos podían comprar. Eso, señorías, es lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España, tomarse en serio la lucha contra el lawfare, y lo que no hemos visto en estos años. Si en vez de este contubernio bipartidista que han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista para dejar en la impunidad la guerra sucia judicial, el Partido Socialista hubiera hecho lo que tenían que hacer, que era pactar la renovación con el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática, ahora tendríamos a una jueza decente como Victoria Rosell combatiendo la corrupción judicial desde el Consejo General del Poder Judicial. Tendríamos una mayoría de jueces decentes acometiendo la necesaria regeneración de la justicia. Así que, señorías del Partido Socialista, insisto, rompan el acuerdo con el Partido Popular, pacten con la mayoría democrática y dejen de hacerle trampas a la gente. Hace casi 2 años, en septiembre del año 2022, cuando Podemos todavía formaba parte del Gobierno y estábamos negociando los presupuestos generales del Estado para el año 2023, yo misma le advertí al señor Sánchez de que esa subida de los tipos de interés que estaba acordando el Banco Central Europeo no solo no iba a servir para el objetivo para el que supuestamente estaban pensados, que era frenar la inflación, sino que además iba a provocar subidas salvajes en las hipotecas a tipo variable e iba a asfixiar a miles de personas en nuestro país. Una subida en las hipotecas que iba directamente a engrosar las cuentas de resultados de los bancos españoles. Y efectivamente, por desgracia, teníamos razón. Aunque este tema no abra telediarios ni ocupe las portadas como sí lo hace la amnistía o los casos de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista, los bancos españoles ganaron en el año 2023 más que nunca. Y no es una frase hecha, señorías. Los bancos españoles ganaron en el año 2023 más que nunca. A costa de subirle 100, 200 o 300 euros al mes la hipoteca a miles de familias en este país. Y no es que en Podemos tuviéramos una bola de cristal, ni que nos hayamos reconvertido en pitonisas. En Podemos sabíamos que esto iba a pasar porque siempre que hay una crisis económica, los bancos tratan de aprovecharla para hacer el agosto y sacar tajada. La cuestión es qué hace un Gobierno ante una crisis económica. ¿Qué hace ante el interés de los bancos de sacar tajada de una crisis económica? Si hace, como hicieron el Gobierno del señor Mariano Rajoy o el Gobierno del señor Zapatero, que carga principalmente los costes de la crisis económica sobre los de abajo a través de los recortes en los servicios públicos, o si hace, como consiguió Podemos en la pasada legislatura, reequilibrar la balanza y reequilibrar los costes sobre todas las personas, también sobre los que más tienen. Muchas aún nos acordamos del señor Mariano Rajoy hablando desde esta tribuna diciendo que el rescate bancario no le iba a costar ni un solo euro a los contribuyentes españoles. Pero tenemos que exigirle hoy a Rodríguez Zapatero que cumpla la promesa que hizo de que ese dinero destinado a los bancos se iba a aplicar a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Ahora,
me gustaría decirle una cosa. Ha dicho usted que de ninguna de las maneras puede haber dinero público. Ha dicho usted. Bien, y yo estoy de acuerdo. Yo intentaré que no lo haya. Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo, desde luego, no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españolas que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Eso es exactamente lo que hay. El préstamo, como conoce perfectamente, será en condiciones muy ventajosas. No se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Esto no cuesta a los contribuyentes españoles. Es decir, pero me gustaría especificarlo muy claramente. Es decir, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles. Y se hace además con un objetivo, termino con este colofón porque es de los más importantes, básico y fundamental, que no cueste un euro al contribuyente. Es un objetivo del Gobierno el recuperar lo más posible de ese dinero público invertido en esa operación. Por supuesto que sí, ¿no? ¿Cuánto se va a poder recuperar? Yo no lo sé. Lo hemos dicho. Es decir, lo que no tiene sentido es decirle a la gente mentiras o lo que no es. Y hoy, en pleno 2024, señorías, la banca española todavía nos debe 60.000 millones de euros. Eso es de lo que estamos hablando hoy. Y el Partido Socialista podría haber hecho lo que le propuso Podemos. Podríamos haber topado las hipotecas a tipo variable, podríamos haber creado ese fondo de protección a las familias en riesgo de impago, como propuso Podemos, y, sin embargo, el Partido Socialista no quiso hacerlo. Y no quiso hacerlo porque, a la hora de la hora, si Podemos no tiene la fuerza política y social suficiente para torcerle el brazo al Partido Socialista, lo que ocurre es que el PSOE y el Partido Popular en realidad defienden intereses muy similares cuando gobiernan. Los intereses de la señora Ana Patricia Botín, que también ha susurrado esa medida de los avales a las hipotecas de la gente más joven, y los intereses de los presidentes del BBVA, de CaixaBank o de Bankinter. Y hoy, lamentablemente, tenemos que decir alto y claro que la gran banca ha vuelto a estafar a los españoles y a las españolas. De la estafa de la crisis hipotecaria del año 2008 a la gran estafa bancaria del año 2023. Los bancos españoles pasaron de ganar la ya desorbitada cifra de 15.000 millones de euros en beneficios en el año 2021 a casi el doble en el año 2023. 26.000 millones de euros, señorías. Ana Patricia Botín y sus secuaces tienen tan poca vergüenza que, mientras la gente de nuestro país estaba pagando la cesta de la compra más cara de la historia reciente con el aceite de oliva por encima de los 10 euros el litro, se sentaron en sus consejos de administración y se repartieron dividendos por valor de 5.500 millones de euros, señorías. Una absoluta vergüenza, un robo a mano armada. Eso es lo que es. Y los dividendos, para que lo entienda todo el mundo, es dinero que no va a puestos de trabajo, que no va a la reinversión de la economía productiva. Es dinero que va directamente al bolsillo de los grandes accionistas, de todos los accionistas, pero especialmente de los grandes accionistas. Y yo se lo pregunto en serio, señorías. ¿Para qué quiere tanto dinero esa gente? ¿Para qué quieren tanto dinero? Lo pregunto en serio. ¿Para comprarse un yate con un helipuerto y una piscina, como ha hecho el señor Amancio Ortega? ¿Para comprarse otra casa en los Alpes? ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿Para montarle una empresa a su hijo meritocrático? ¿Para pagarse un mes de vacaciones en un resort de lujo? Que le están robando el dinero a la gente que está pagando 100, 200 y 300 euros más de dinero en su hipoteca tipo variable y se lo han repartido en dividendos la gran banca española. Es una vergüenza, señorías, y un robo a mano armada. Que sois unos lamebotas del poder,
Sois unos lamebotas del poder, es lo que sois, y por eso no vais a votar a favor de esta proposición de ley, para ponerle el impuesto que se merece la banca española. Pero aún estamos a tiempo de hacer algo. Por eso hoy quiero pedirles el voto a favor de esta iniciativa. Hagamos algo útil para garantizar la justicia social en España. En Podemos pensamos que si ha sido posible que la gran banca española se reparta la mitad de sus beneficios en dividendos, tiene que ser posible también que ese dinero pase de los bolsillos de los accionistas, de los grandes accionistas, a los bolsillos de los españoles y las españolas. Para ello proponemos duplicar el gravamen excepcional de la gran banca y también aplicar, como ya han hecho otros países europeos, un recargo del 75% sobre los beneficios extraordinarios, aquellos que superen en más de un 5% los beneficios que ya se tenían y que ya eran desorbitados en el primer semestre del año 2022. De esto va el debate de hoy, señorías. Y creo, y esta es la reflexión con la que termino, creo que cada vez más gente se está dando cuenta que en esta legislatura el Gobierno está haciendo poco más que calentar el sillón, que tenemos un Gobierno que no gobierna, que no se ocupa de los problemas reales de la gente de este país. La gente está cansada de escuchar al Partido Popular y al Partido Socialista tirarse sus casos de corrupción a la cabeza, la trama familiar de la señora Ayuso, el caso Koldo, sin que se hable en este Parlamento y se tomen decisiones sobre lo que realmente afecta a la gente de este país. La gente está cansada del y tú más. Y creo que si el Gobierno no asume su responsabilidad, este Congreso, señorías, ya que la gente nos eligió para ello, tiene que ocuparse de los problemas que realmente tienen los españoles y las españolas. Y uno, aunque insisto, no salga ni abra telediarios ni salga en las tertulias de televisión, es que la gran banca española ha vuelto a estafar a los españoles y a las españolas, ganando más que nunca, mientras nuestra gente tenía que vivir mucho peor que hace 2 años. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. La fórmula la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra cuando quiera. Presidenta, buenos días, ministra. ¿Piensa el Gobierno de España adoptar alguna medida concreta para afrontar la brutal crisis de vivienda que vive nuestro país? Gracias, señora diputada. Señora ministra. Gracias, señora presidenta. Señoría, alguna no, todas las posibles, todas las que estén en nuestras manos, señorías. ¿Cómo se puede consentir que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor? Estamos desplegando todos los efectos de la Ley de Vivienda, que usted conoce bien porque estaba entonces en el Gobierno cuando aprobamos, con absoluta determinación política, activando todos los recursos y herramientas del Estado y exigiendo al tiempo a todas las administraciones competentes que hagan lo mismo, sin obviar algo para mí fundamental, que es la colaboración público-privada y la complicidad social. Muchas gracias, señora ministra. Señora diputada. Señora ministra, le voy a leer algunas medidas. La primera, vender un edificio entero del Ministerio de Hacienda al fondo buitre BlackRock en el centro de Madrid para hacer viviendas de lujo. Segunda medida, dar avales a las hipotecas, una medida que deseaba desde hace años el Banco Santander, que está hinchando el precio de la vivienda. Tercera medida, tramitar una ley del suelo que le pone una alfombra roja a los pelotazos urbanísticos. Cuarta medida, ayudas al alquiler, que, como les advertimos, sin tope a los alquileres, lo único que está haciendo es subir y subir los precios. Quinta medida, prometer y prometer la construcción de viviendas públicas que después nunca se hacen. Sexta, decir cosas muy de izquierdas en campaña y después, cuando gobiernas, decir que la vivienda es un bien de mercado, que la vivienda es un negocio, o sorprenderse porque dónde van a vivir los camareros que les sirven los espetos, ¿no, señora ministra? Y ese yo creo que es un mensaje muy importante, sin obviar la colaboración público-privada. Queremos que los promotores privados participen de la oferta en alquiler asequible o de la oferta de vivienda asequible. Y hay negocio. Cada vez que le hacemos daño
al Estado social, nos estamos haciendo un daño colectivo. Porque si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles? Séptimo, votar en contra de la moratoria de alojamientos turísticos que le propuso Podemos. Todas estas medidas y declaraciones podría haberlas hecho el Partido Popular y, sin embargo, son del Partido Socialista, porque en materia de vivienda, señora ministra, ustedes nunca han sido parte de la solución, siempre han sido parte del problema. Las medidas que ustedes están poniendo en marcha no es solo que no resuelvan el problema, sino que lo que hacen es beneficiar a los fondos buitre como BlackRock y como Blackstone, a las grandes familias rentistas de este país y también a la banca. Ustedes se opusieron durante toda la pasada legislatura a incluir la regulación de precios del alquiler en la Ley de Vivienda. Y hoy, allí donde gobierna el Partido Popular, están en rebeldía contra la Ley de Vivienda y no están aplicando los topes. Pero es que donde gobierna el Partido Socialista tampoco ustedes están aplicando los topes al alquiler. Son las medidas bipartidistas en vivienda las que se lo están poniendo muy difícil a la gente de este país, que está metida en un agujero negro, porque lo que está viendo es que con sueldos de 1.100, 1.200 o 1.300 euros tiene que pagar alquileres de 800, 900 o 1.000. De eso no se habla en esta sesión de control y es un gran problema. Así que, señora ministra, se lo pido, por favor, dígale al presidente del Gobierno que menos BlackRock y más regular el alquiler. Muchas gracias. Nueva ley contra la desinformación y para garantizar el derecho a la información veraz. Una ley que nos permita y que obligue a los medios de comunicación a reparar con los mismos minutos de televisión o de portadas de periódico que usaron para desprestigiar y para mentir sobre una persona o una organización, para revertir esa mentira. Y también una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso, para que sepamos cuáles son los intereses. Sí, claro, como os defienden a vosotros, pues os ponéis así. Pero la realidad es que queremos saber cuáles son los intereses económicos que están detrás de esos periodistas que mienten cada día desde grandes platos de televisión sobre las fuerzas políticas, incluida la mía. Y también eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Creo que compartirá conmigo que a muchas nos sorprendió que usted fuera a darle una entrevista a un periodista corrupto que, como hemos sabido a través de los audios, conspiró no solo contra nosotras, sino es que conspiró contra usted y contra su mujer. A mí me hubiera gustado mucho que usted le dijera algo, que le pidiera por lo menos que rectificara lo que hizo. Porque el problema, y no lo digo solo por usted personalmente, sino también por nosotras y por la democracia española, porque si usted va a un plató de televisión y no le dice nada a un periodista que ha conspirado contra usted y contra su mujer con el comisario Villarejo, el problema es que mucha gente acaba pensando en España que hay gente que no se presenta a las elecciones que manda más que el presidente del Gobierno. Y eso no lo podemos permitir, no se lo puede permitir la democracia española. Hay que atar en corto también a los periodistas corruptos. Compañeros y compañeras, un solo año de gobierno sin Podemos. Díaz obtuvo peor resultado el 23J que Pablo Iglesias en 2019. Para ver que cuando Podemos no está en el gobierno, no es solo que el gobierno del Partido Socialista no haga absolutamente nada por la gente. No hay nada. Es que no para de poner el intermitente a la derecha. Una ley del suelo para ponerle una alfombra a los pelotazos urbanísticos. Una ley que da seguridad jurídica, que aporta tranquilidad. Desbloquear inmediatamente la ampliación del puerto de Valencia. Creo sinceramente que las objeciones medioambientales que se le ponen al proyecto no están fundamentadas. La ampliación del aeropuerto del Prat. La ampliación del aeropuerto del Prat en Cataluña,
como un hub internacional. Compañeros y compañeras, una política de vivienda que perfectamente podría hacer el Partido Popular, dando avales a las hipotecas que no paran de encarecer y encarecer el precio de la vivienda. Unas ayudas al alquiler joven que, como ya les dijimos en reiteradas ocasiones, lo que iba a pasar es que solo iban a servir si no poníamos tope a los alquileres para que el precio no dejara de subir. Esa es la política que hace el Partido Socialista cuando no tiene nadie que le controle. Por eso yo sigo aquí, porque no estoy dispuesta a que nos roben la esperanza. Sabemos que se puede, porque ya lo hemos hecho, como decía Tito. Pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada ya puesta en volver, porque se ha podido, se puede y os aseguro que se va a poder. Necesitamos volver a poner en pie una izquierda en España que transforme, y esa tarea la vamos a hacer en el próximo año o en el próximo año y medio. A esa militancia, que tenga siempre en cuenta que nos quisieron matar porque no nos podían comprar.